Oigan, ¿ahí me oyen bien? Sí. Sí, ahí está perfecto. Listo, ya está transmitiendo. Hola a todos y a todas las personas que nos están viendo por la página de Facebook de La Tertulia. Muchas gracias por seguir este proyecto. Hoy seguimos con Megapan. Perdón por la bulla. Comenzamos con el segundo ciclo de charlas de este proyecto que busca la colaboración y el aprendizaje colectivo a través de un proyecto hipotético, de la creación de entre varios colectivos a nivel nacional de un proyecto hipotético. Entonces hoy vamos con el segundo ciclo que se llama Gritos, Ecos y Señales de Humo. Y aquí nos estamos preguntando qué tan difícil es ser escuchado, o si hay una voz particular en los colectivos, y si la hay, cómo los colectivos que estamos aquí reunidos la apoyamos. Y si en esta coyuntura, pues coyuntura referida a la pandemia y al aislamiento, hemos podido encontrar más puntos de repercusión. Este segundo ciclo está centrado, digamos, en la divulgación y en cómo esa también nos retroalimenta los proyectos y las gestiones y las creaciones que hacemos. Y pensamos que las redes se construyen a través de puntos de resonancia, los cuales muestran los tipos de públicos, las dificultades para ser escuchado y el impacto de los gritos y del eco en el medio. Frente a las necesidades de ayuda con tanta publicidad en las redes en estos momentos. Y con el paso a la virtualidad que se ha tenido que dar, parece muy difícil encontrar una voz y un eco en medio de los gritos. Y es más aún difícil transformar el eco en ideas que realmente nos lleven a liberarnos de repetir y sin parar, o de ser simplemente un eco como en los medios, y nos lleve a ser escuchados realmente. Y como en la narración de Ovidio, donde la repetición es entendida como una pérdida de la propia voz, de la voluntad, lo cual le trae un infortunio a la ninfa eco. Entonces aquí lo que estamos haciendo es unir nuestras voces para crear un punto de resonancia aún más fuerte, y esperemos que esta charla nos ayude a encontrar una voz de vuelta. André. Para empezar, queríamos que se presentaran los colectivos que están acá presentes. Si quieren, empezamos con Tercer Cine y van abriendo sus micrófonos. Cualquiera de los chicos de Tercer Cine. Buenas tardes, yo soy Jaime Ortiz, soy integrante del colectivo audiovisual Tercer Cine. Hoy estoy aquí junto a mi compañero Luis. Tercer Cine nace siendo un podcast netamente de cine colombiano que nació en el contexto de la pandemia. Nace más o menos a finales de marzo, inicios de abril, porque queríamos crear un espacio para hablar de cine nacional, de cine colombiano, desde una perspectiva crítica, desde una ¿Cortó? Murió. Solo yo, no, sí, ¿Seguir, Luis Felipe? sí, ya, lo que quería, pues, en la línea que iba Jaime, pues Tercer Cine es un espacio, un podcast en el que reunimos varias voces diversas, pero siempre teniendo como un enfoque social, político más que nada. Pues nace también como de la necesidad de darle un espacio único y exclusivo al cine colombiano, como no, que no sea subsidiario de cualquier otro tipo de espacio. Y pues como también de un momento de un espacio también de amigos. Entonces es como algo personal, un poco hacia el lado de vamos a parchar haciendo esto, y también
como intentando darle un lugar al cine colombiano que difícilmente se le da. ¿Quién más quiere seguir? Si quieren las chicas de Casa Barullo. ¿Sí? Hola, yo soy Alejandra, hago parte de Casa Barullo, también Dani que está acá. Nosotros somos un colectivo literario, hacemos fanzines y nuestros fanzines tienen la idea de la construcción de una casa donde convergen diferentes voces y por eso es una casa llena de barullo. Entonces nosotros creemos en la democratización que permite el fanzine al ser un formato de bajo costo que permite que todas las personas que quieran expresar una idea puedan plasmarla desde ahí y compartirla al público. Nosotros tenemos ya 5 años de funcionamiento y además de esto tenemos el interés por compartir ideas, porque sea un espacio seguro donde todas las personas que quieran entrar puedan llegar a decir lo que quieren y piensan y más que todo convertir estas ideas en historias literarias que se puedan compartir desde eventos como el que hacemos, que es la Feria Barullo, se hace semestralmente. Allí también queremos construir un espacio donde las personas de la escena independiente, la gráfica, puedan compartir sus productos y puedan llegar a tener más alcance del que tiene normalmente este tipo de escena. Entonces, Casa Barullo es un espacio muy bienvenido a todas estas voces que se quieran unir y muy chévere estar acá con ustedes. ¿Quieres agregar algo, Daniela? No, nada, pues muchas gracias por abrir este espacio a los del SNAU y espero que podamos hacer varias cosas con todos los conocimientos que tenemos acá presentes. Vale, sí, con revista JP y después con ETRA. Cualquiera de los. Bueno, hola a todos, muchas gracias pues igual por el espacio. Y bueno, nosotros aquí, yo como María José y mi compañera Isabela que está acá también, hacemos parte de un colectivo que se llama Revista Ojo de Pez. Nosotros estamos desde el 2018, somos una revista nacida pues de estudiantes de la Universidad de Antioquia. Y bueno, al principio empezó como un proyecto totalmente educativo, pues como académico, por así decirlo, y nos desligamos un poco como la academia y ahora lo volvimos un proyecto totalmente autogestionado y extracurricular, donde hacemos ferias, donde hacemos pues múltiples actividades para poder pues autogestionarnos de esa misma forma. Mi compañera Isa, que siga. Sí, bueno, y la revista, que tenemos 4 ediciones impresas y 2 ediciones que solo son virtuales, pues trata, o nuestra motivación y objetivo es tener un espacio donde podamos plasmar nuestra opinión frente a diversos temas en torno al arte, en torno al contexto del arte, lo que está sucediendo. Entonces ese ha sido como el objetivo y la palanca que nos ha motivado pues como a tener este proyecto como de editorial y en la revista el contenido que se encuentra es desde ensayos hasta entrevistas, hasta cuentos, hasta cosas más experimentales e imágenes de artistas emergentes que nos interesa por poder darle una palanca como a eso también. Y la revista es gratis, me parece algo importante para añadir. Y ya eso es. ¿Etra? Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Alejandra Peñalosa. Soy parte del colectivo ETRA 0.4. Actualmente ETRA es un proyecto de consultoría y gestión de arte. Es una iniciativa que empieza con estudiantes de artes plásticas de la ciudad de Medellín y se ha ido extendiendo como a otras partes donde tenemos como compañeros como España y Argentina. Nosotros empezamos en el 2019 con la intención de crear un grupo de trabajo para autogestionar nuestros proyectos particulares. Y a medida que fuimos evolucionando en este proceso como de apoyo entre nosotros, nos dimos cuenta que podíamos extender este apoyo a otros estudiantes o a otros artistas jóvenes emergentes que quisieran de cierta manera trabajar en conjunto para enfrentar el medio. Entonces, como artistas jóvenes,
decidimos usar las redes sociales, principalmente el Instagram, para empezar a hacer difusión y promoción de nuestros proyectos y generar contenido un poco más digerible de la parte académica y de investigación del arte. Y desde ahí empezar a generar iniciativa para que otros artistas se interesaran y se unieran a nosotros, para juntos empezar a generar una red que nos permitiera hacer difusión y sobre todo apoyar como nuestros procesos individuales y que esos procesos individuales podrían retroalimentar los de los demás y generar propuestas colectivas. Vale. Angélica, ¿quieres complementar o con algo? No, yo podría decir que algo muy importante también del colectivo es que, pues, si bien empezó un colectivo de estudiantes, es muy importante resaltar allí la experiencia que tenemos desde esto que estamos experimentando con nuestra propia obra, con nuestros propios procesos, poder compartir desde allí, o sea, desde ese punto de experimentación, de ese crecimiento, poder compartirlo con el otro y poder tejer esta red de conocimiento que nos ayuda a crecer juntos. Por último, presente si quieres Josué, que es de Papel Caliente, que nos acompañó la semana pasada y van a estar acá alimentando este tema de la difusión. Sí. Dale. Hola. Efectivamente yo soy Josué y efectivamente soy de Papel Caliente, soy la otra mitad de Papel Caliente. Papel Caliente actualmente somos dos personas, que es Alejandra Montero Vargas y yo, Josué Cabrera Serrano. Es un colectivo por el cual han pasado editores como de índoles variadas y actualmente pues somos ella y yo. Y es un colectivo de gestión cultural con enfoque editorial que desde el 2017 ha estado organizando. Uy, me asusté un resto porque pensé que estaba tachado mi micrófono y que llevaba un minuto sin decir nada. Desde 2017 venimos organizando un encuentro y una feria para producción editorial emergente y alternativa de todo el país. Nosotros estamos ubicados en Bogotá, pero hemos recibido colaboraciones de diferentes partes del país y una de nuestras metas es eventualmente como generar una plataforma nacional de difusión de productos editoriales de diversa índole, o sea, desde la producción editorial más tradicional hasta la producción editorial con formatos más experimentales. La única condición que nosotros tenemos para la participación es como que las editoriales no estén relacionadas como con grandes capitales, porque tenemos muchos conflictos con la palabra independencia, pero esa es como una de las cosas que atraviesa todos los proyectos que han pasado por Papel Caliente. Hoy acá los integrantes del SNAU que estamos acá presentes son María José Dávila, David Julián Cortés, Ricardo Chávez, Paulina Moncada, Miguel Santiago y yo. Antes de pronto de lanzar como la primera pregunta general, habría que hacer dos aclaraciones de qué situaciones van a pasar hoy. La primera es que desde el primer momento todos vamos a estar pensándonos una serie de acciones o interacciones sencillas que funcionen para el público y que den cuenta de lo que estamos discutiendo hoy, para que entonces vayamos como rescatando cosas que nos parezcan interesantes y busquemos como una dinámica que podamos compartir con los otros compañeros colectivos y con la gente del público, por ejemplo. Sobre eso es abierto. Sí, Alejandra. Aprovechando pues que hablas de empezar a generar ese tipo de dinámicas entre nosotros, este grupo hoy quiere como hacer una invitación, no solamente al público, sino a los demás participantes del SNAU, a una propuesta que hemos pasado para una charla abierta para generar un diálogo sobre la coyuntura actual en nuestro país y hacer propuestas entre nosotros de diálogo y conciencia de esta situación desde la perspectiva cultural. Entonces, ahí les queda abierta la iniciativa y la invitación a todos. Y entonces digamos que nosotros no queremos ser ajenos a lo que está pasando y realmente hablar como de estas situaciones en medio de un contexto tan difícil, a veces se vuelve un poco absurdo. Pero algo que se puede rescatar de acá es algo que estamos hablando las charlas pasadas, y es que las colectividades son una forma de resistencia. Entonces, de pronto llevar a la construcción de este colectivo, ya hemos dicho que las redes eran como una unión de colectivos, digamos, y entonces llevar esta nueva red a algo más propositivo. Entonces vamos a abrir un espacio, estaríamos como confirmando las fechas para que personas
quieran asistir a como una reunión, que también la podríamos estar transmitiendo en vivo por las mismas redes de la tertulia, para que nos pensemos unas propuestas, nos pensemos unas acciones y el cómo podemos como aportar a esta situación que está pasando, cómo aportar y protestar en contra de la violencia policial. No siendo más, Ricardo, ¿puedes leer la primera pregunta? Ya, dame un segundo. La primera pregunta es, ¿qué tan difícil es ser escuchado? Y es una pregunta amplia, entonces el que quiera iniciar, Sí, pueden ir abriendo sus micrófonos y pues, vamos ahí como moderando, que quiera empezar. Hola. Pues bueno, yo diría que realmente no es tan difícil ser escuchado, dependiendo del punto de vista en que se mire, ¿cierto? Yo creo que lo primordial, y pues es algo que he aprendido también estando en ETRA, es que se pueden generar estrategias desde el discurso. Es decir, escuchar al otro y ver cuál es su idioma, cuál es su lenguaje. Y pues a partir de ese lenguaje que maneja el otro, cómo yo desde mi propio discurso puedo llegar a utilizar las palabras del otro para poder ser escuchado, para poder ser entendido. Y esto no quiere decir que necesariamente tenga que cambiar todo mi discurso y voltearlo completamente. No, simplemente decir lo mismo, pero en otras palabras que la otra persona me pueda llegar a entender. Entonces, yo diría que básicamente es eso, buscar estas estrategias que permitan la comprensión del otro y generar esta charla que pueda ser de tú a tú y que pueda ser complementada de cierta manera. Es muy importante cuando generamos ese tipo de charla la honestidad, no solamente la honestidad hacia la persona que nos estamos dirigiendo o que nos está escuchando, sino hacia nosotros mismos. No es la necesidad solamente de generar un discurso que el otro comprenda, sino que ese discurso no sea o no vaya a la necesidad de ser adornados. Creo que es importante también dialogar para que la gente nos escuche o quien queramos que nos escuche lo haga desde nuestra propia experiencia. Creo que de nuestras experiencias particulares la gente puede identificarse, porque por más que pensemos que nosotros estamos en situaciones o de cierta manera tenemos vivencias diferentes, la experiencia siempre va a ser colectiva. Y cuando la gente se identifica con lo que le quieres decir o con lo que le estás diciendo, la comunicación se basa más en una confianza, se vuelve más una charla más tranquila, sin poner como una distancia. Entonces, creemos que esa es la manera que podríamos romper con ese tan difícil de ser escuchado. Por ejemplo, también nosotros como Ojo de Pez, pues como metiéndole también a lo que dice Aleja y Angélica, pues pues nosotros como revista, nosotros no nos preguntamos tanto como el cómo nos podemos escuchar nosotros, sino cómo podemos hacer que otras personas puedan ser escuchadas gracias a nosotros. Entonces lo que nosotros solemos hacer, pues lo que hacemos es hacer por convocatorias y recoger artistas, recoger personas que hablen que tengan que ver con la literatura, que hagan, como dijo mi compañera Isa, entrevistas, que hagan todo esto y que esas mismas obras y que eso mismo se vea reflejado hacia nosotros. Entonces ya no es solamente nosotros como proyecto cómo nos podemos hacer visibles, sino las otras personas cómo pueden ser visibles con nosotros. Entonces ahí ya se va abriendo como una cadena grande entre lo que es los que nos están interesados como la revista, principalmente, como también nuestros participantes de la revista, las personas que los ven a ellos, las personas que están interesadas solamente en la literatura, solamente en el arte, y es ahí donde se habla de la interdisciplinariedad en el arte, cómo puede juntarse todo esto y volverse una voz mucho más grande en ese sentido. Mira que María José, que desde Casa Barullo nosotras nos dimos cuenta de que Ojo de Pez y Casa Barullo son como hermanos.
Sí, hay como una relación, sí, hay como una relación muy fuerte entre las intenciones que tienen ambos colectivos como para responder a esta pregunta de cómo hacernos escuchar, cómo hacernos visibles y a través de nuestros propios medios. Yo creo que como para adicionar un pedacito a esta respuesta que le estamos dando a la pregunta de qué tan difícil es escuchar, creo que también debemos pensar en los medios que utilizamos para hacernos visibles. Ya hablamos sobre cómo escuchar a los demás y cómo buscar salirse de este círculo y de la misma escena, sino también llegar a otros espacios que probablemente no sean muy sencillos, pero que todos de muchas maneras estamos buscando de manera constante romper. Pero también los medios que utilizamos para que nos escuchen, como por ejemplo la democratización del arte que buscan ustedes y de la literatura a través de una revista de fácil acceso y que es pues autogestionada, ¿no? Nosotras también como queremos ser autoras y queremos mostrar que cualquier persona puede ser autor o autora. Tenemos nuestro colectivo abierto y nuestros talleres de escritura pues se basan como en una cuestión de horizontalidad para que después esos textos puedan salir al aire y se puedan multiplicar y puedan hacer ecos. Entonces, como también yo creo que para pensarse en de qué manera uno puede ser escuchado, porque pues queremos serlo, encontrar como los medios para hacerlo, pues también es importante. Y desde Casa Barullo pues lo hemos pensado mucho. Yo creo que es una de las preguntas que nos hacemos como colectivo cada vez que tenemos un taller de escritura y hacemos pues toda esta introducción. Sí, yo quería agregar algo que me parece muy importante respecto a la horizontalidad, que siento que la mayoría de nosotros, pues como colectivos, apuntamos también a la idea de que nosotros estamos consumiendo también y que nosotros somos partícipes como de otros públicos, de otros colectivos. Entonces, siento que también eso es muy importante porque si respondemos a la pregunta de qué tan difícil es ser escuchado, a mí me parece que es muy difícil, pero uno empieza como con esa relación de amigos. No sé, lo que le sucedió en nuestro caso es que pues empezamos como con todos nuestros amigos a agarrar como el círculo que seguramente nos iba a escuchar, y de ahí en adelante como que también es dejar un poco salir las cosas de las manos, como pero sin perder esa horizontalidad, y siento que eso como que no, en nuestros discursos pues queda como claro, como en la cuestión de la democratización, como la cuestión del par que propone también ETRA, como que ahí también está como mucho el hecho de que nosotros también nos estamos escuchando entre nosotros, entonces sabemos cómo es escuchar y lo difícil que es escuchar al otro, entonces como que nuestra posición también de consumidores, pues voy a decir consumidores, pero no sé qué palabra suena mejor, pues es muy importante para que también nosotros aprendamos como a hacernos escuchar. Yo estaba pensando, un poco conectando lo que dijo Angélica y lo que dijo Luis, que muchas veces para como ubicar esas relaciones de horizontalidad, uno tiene que prestarle mucha atención, sí, como a esos registros que comparte y esas comunidades de las que hace parte, porque a veces siento yo que uno puede hacerse dos preguntas. Puede decir, ¿cómo hago que me escuchen ellos? ¿O cómo hago que me escuchen estos que tengo al lado? Estos que tal vez no son como mis interlocutores o mis receptores ideales, pero que tengo como a la mano.
y tener a la mano es de muchas maneras, a veces es distancia geográfica, a veces es distancia ideológica, a veces es, bueno, infinidad de cuestiones. Entonces yo creo que esto de qué tan difícil es ser escuchado también es de qué tan hábil es uno para identificar cuáles son los oídos que están abiertos y que están escuchando lo que uno puede decir, porque a veces esos círculos, a medida que uno comienza a replicar su mensaje en diferentes formatos y en diferentes plataformas, va creciendo, va creciendo, va creciendo y va creciendo. Entonces yo creo que o sea, poder identificar la comunidad de la que uno hace parte es algo clave a la hora de identificar justamente esa dificultad de la escucha, creo yo. Sí, yo quería justamente añadir algo ahí y pues obvio desde la experiencia que tenemos en la revista de Ojo de Pez, y es justo encontrar también como, obvio uno quiere que la revista le llegue a todos o el producto o el podcast, pero siempre va a haber unos círculos primero que de personas o de comunidades que se van a llamar primero, y aunque sea por nuestra experiencia en donde normalmente como la revista precisamente es gratis y lo que queremos es que llegue, aunque sea en un principio, a la comunidad universitaria que somos los jóvenes, es hecha por jóvenes y de artistas emergentes, es salir a entregarla, a ver quién nos escucha, y cuando es así es un poco difícil porque no todo el mundo está dispuesto, ¿cierto? Así sea como ir a la universidad a ver quién me va a escuchar hablar de la revista que yo tengo y me la recibe. Entonces, obvio, cuando uno se encuentra en espacios que son particularmente de un interés editorial, la recepción va a ser mucho más amplia y mucho más rica, y esa escucha va a ser mucho más fácil. Entonces yo creo que también está como en identificar esos espacios a los que uno primero tiene que llegar, en donde también hay un interés por lo que uno quiere mostrar y uno quiere decir, porque yo siento que igual la revista es como un megáfono, o sea, hay un empuje por ser escuchados, para un empuje porque le demos voz a otras personas que son las que tienen este interés por esto que está pasando en el arte, y creo que eso se relaciona ahí con los otros proyectos, ¿cierto? Así sea desde el cine, así sea desde estos ejercicios literarios sobre la casa, etcétera, etcétera, así sea una feria, ¿cierto? La feria es todavía un megáfono mucho más amplio que quiere darle un lugar a todo este tipo de proyectos. Entonces es ahí donde uno tiene que ir, yo creo que dilatando, pues no sé si es dilatar o ser como muy preciso por dónde, a quién le llega primero, ¿cierto? Sí, de hecho, pues Isabela, con lo que tú decías, como nos queda muy fácil como introducir más o menos como no tanto preguntas, sino como dirigir la conversación hacia algo que nos interesa saber, y es precisamente como, pues, cuáles son sus primeros puntos de resonancia y a una voz que pues es la de ustedes, ¿no? Como la de sus proyectos y como la de sus propuestas, pero también cómo se forma esa voz, es decir, como serían más o menos dos puntos, el cómo se forma la voz desde sus proyectos y cuáles son los puntos de resonancia, que sería chévere también evaluar qué tan cómodos o qué tan felices o qué tan familiarizados están con ellos. Y no sé quién quisiera pues empezar de uno. No sé si tercer cine, como de pronto. Esa sí me la estaba pensando mucho, porque pues como estaba diciendo, como tercer cine también nace de que la mayoría nos conocemos o partimos de como de una confianza pues que hay, y transmitir esa confianza a través de un podcast en primer lugar fue una cosa demasiado difícil, porque uno no está acostumbrado, o sea, en el momento en el que se le da como para empezar a hacer un envío, como que uno ya cambia y todo, entonces creo que eso se va ganando como con el tiempo. Es algo que crece, yo creo que no se construye, como esa resonancia es algo que va creciendo sola, casi como una analogía con un bebé, que creo que eso es importante como en estos proyectos y en estos colectivos, como darse también un espacio para como crecer, es que no quiero repetirme, pero sí, como cambiar, y encontrarse y perderse como en estos caminos, porque pues así es más fácil como llegarle a la gente, como que si uno revisa los primeros productos que nosotros tenemos,
productos, episodios, pues es una cosa muy distinta a lo que se hace ahora, pero de todas maneras como que sigue siendo como con la misma energía y la misma como idea detrás, entonces como que encontrar también las formas, yo siento que como que eso es como la clave como de resonancia, no sé si entendí muy bien el término, pero la vaina es sí un poco eso, como dejarla crecer y dejar que se dé, porque pues si bien está bien como planearlo, pensarlo y como establecerlo para que sea de alguna manera, siento que este trabajo que es con otras personas y que es como tan humano al mismo tiempo, como que merece como también que el proyecto y el colectivo mismo nos va mostrando como hacia dónde va y cómo habla y cómo, sí, como cuáles son sus formas y sus lenguajes, eso es importante. Sí, 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 está chévere. Igual también, pues yo creo que no es menor que es un proyecto que se basa y que se basó en la, o bueno, que se realizó en la pandemia, ¿no? De pronto no ha podido tener como una diversificación que yo sí quisiera que nos muestre, pues que nos contaran los otros grupos como en términos de eso precisamente, como de resonancia y cómo ha cambiado, que eso también es de una u otra manera como contar cómo ha cambiado la voz de sus proyectos. Si quieren, yo les puedo Bueno, contar. Ah, no, mentiras. No, si quieren la otra persona. No, vamos con, pues María José, por favor, y después José. Sería Y chévere. después Daniela. está bien. Bueno, aquí con lo de pues, la resonancia, pienso mucho en lo que está diciendo pues mi compañera Isa, que es como encontrar esos espacios, ¿cierto? Entonces, OGPs es una revista, pues ya varias veces lo hemos dicho, de estudiantes de la Facultad de Artes, somos artistas de la Universidad de Antioquia, todos como artistas, entonces yo creo que empieza desde ahí, como empieza, como los principios es como de los mismos de nosotros, para nosotros y entre nosotros. Entonces eran como, pues todo empezó con la profesora Angélica Teuta, y ella dijo, no, pues hagamos algo para estudiantes, ¿cierto? Que de estudiantes para estudiantes. Entonces de ahí empezamos como a escalarlo un poco. Entonces si somos estudiantes de la Universidad de Antioquia de Artes, pues también le va a interesar a los estudiantes de por ejemplo, de Bellas Artes, en este caso. Y dar como mostrar la cara en ese sentido, como de ir allá, de contarles un poco. O sea, empieza como desde una voz muy pequeña que es para los del círculo, que sería pues como los de la facultad, y se va expandiendo pues a gente que en verdad también le interese. Ya en ese momento, por ejemplo, en la pandemia, pues nosotros sacábamos unas ciertas cantidades pues de revistas físicas, y ahora con la pandemia lo que hicimos fue hacerla virtual. Entonces ya nos estamos hablando no solamente de las personas que le interesen y que vayan a ese lugar a recoger la revista, sino también a personas que pueden verla en cualquier parte del universo, por así decir. Ya está ahí gratis y la puede ver aquí en Colombia, como la pueden ver gente de México, España, bueno, de todo tipo de clases, de partes. Entonces también puede ser un poco como eso, pues como el replantearse cómo podemos mostrar, como ese, como ir dirigido como a quién y cómo podemos dirigirlo. Gracias, José, por, pues, chévere escuchar. Vale, pues yo estaba pensando, es que cuando hablaron del como el cambio de lo presencial a la pandemia, me puse a pensar en cómo nosotros en Papel Caliente siempre hemos sido muy del tú a tú. Digamos, a nosotros lo que con la gente que más hablamos y dialogamos es con editores. Entonces lo que nosotros hacíamos era ir a ferias editoriales de toda escala y todo tamaño y mirar las publicaciones y cómo hablar con las personas detrás de las cosas, ¿sí? Entonces como que nuestra voz era un poco la voz que nos salía en el momento, era como nuestro carisma improvisado de tratar de hacer amigos en eventos. Y digamos, eso se proyecta con editores de nuestra edad, ¿cierto? Como editores que también estaban estudiando al mismo tiempo que nosotros, como cuando nosotros íbamos a la Feria del Libro de Bogotá a hacerle la cacería a editores más grandes y pues con mucha impresión le decíamos, hola, queremos saber si te interesa ir a este evento que nos acabamos de inventar. Y es curioso porque a veces la gente también tiene una respuesta favorable cuando uno es como honesto con ese sentido, cuando uno les dice como, pues no tengo pretensiones de decirle acá que mejor dicho soy la berraquera la machera,
no porque no lo sea, sino porque me siento más cómodo hablándoles, bueno, pues soy una persona que está haciendo parte de una vuelta. Y digamos, eso fue en la presencialidad y esa fue como una manera en la que fuimos encontrando una voz y como haciéndonos notar y generando aliados. Ya, digamos, en este año, algo muy bacano que hemos estado haciendo, sobre todo desde nuestro Instagram, es un poco estar a la cacería de proyectos súper chéveres, pero ya estamos a nivel Hispanoamérica. Entonces, si vemos que hay una editorial que publica fanzines de poesía escrita por mujeres en Bilbao, en España, pues nosotros como que llamamos la atención de ellos como poniéndolos en una Insta Story, diciéndoles como el trabajo de esta gente es genial, y entonces la gente queda como, ay, todo bien, y nosotros todo bien de vuelta, y como que se tejen unas redes que es, incluso a través del aparato que es el celular, sigue siendo acerca de, oye, reconozco lo que tú haces, y me parece muy valioso, y quiero como expandirlo en mi círculo, pero también pues que tú sepas que estoy acá y uno comienza como a generar un diálogo, un va y viene, porque entonces no solo hay un intercambio de conocimientos, sino también está el intercambio de audiencias, porque entonces si uno resuena lo que pasa allá acá, es posible que allá resuene lo que pasa acá y se generan unas relaciones bilaterales bacanas en las cuales es un intercambio de no de favores, porque el término es como incómodo, pero es un intercambio de, hey, todo bien, trueque de buena actitud. Hay una pregunta en Facebook, se las voy a leer. Y pregunta Alberto, ¿qué tan importante ha sido ceder sus espacios algunas veces para encontrar el que le es suyo o realmente suyo? No, yo no sé, no entiendo la pregunta muy bien. ¿Cómo ceder? Lo vuelvo a leer, ¿listo? Sí, o sea, sí, por favor. ¿Qué tan importante ha sido ceder sus espacios algunas veces para encontrar el que le es suyo? Hola. Yo quisiera como unir esa pregunta con la que actualmente estamos como discutiendo. Yo creo que por lo menos desde ETRA hacemos un poco eso, ¿cierto? De ceder el espacio para encontrar nuestra propia voz. Nosotros desde ETRA, cuando decidimos extender como esta red de apoyo de experiencias más que todo a otros estudiantes, nosotros creamos un programa de asesoría. Y en este programa de asesoría para estudiantes de artes, nosotros de cierta manera cedemos ese espacio para darle la voz a esa persona que viene en busca de su voz, ¿cierto? Es una persona que todavía o de cierta manera se siente tímido referente a lo que quiere desde su arte o que se siente un poco distraído por otras cuestiones que todavía no aclara. Y nosotros cedemos nuestra experiencia a ellos para que ellos puedan encontrar su voz. Y durante esa retroalimentación, nosotros hemos aprendido también a identificarnos. Entonces, no sé si le responde la pregunta a la persona que nos la hizo, pero cuando nosotros de cierta manera no nos anteponemos ante el otro, sino que más bien lo vemos como un igual, ¿cierto? Como una posibilidad también de aprender de él, es una voz que puede sonar junta, ¿cierto? Entonces creo que nosotros podemos encontrar muchas veces claridad en la voz de otro porque el otro va a tener una perspectiva que a veces nosotros no vemos. A nosotros como artistas nos pasa que cuando nosotros estamos en construcción de nuestra obra, estamos a veces tan metidos como en nuestros proyectos y en nuestras perspectivas que no vemos otras posibilidades y a veces es necesario que llegue otra persona que de cierta manera estaba en la misma posición de nosotros y nos diga, hey, tienes esta opción, ¿cierto? Como también puedes hacer este tipo de cosas, también puedes hablar de este tipo de cosas y nos da una perspectiva nueva que a veces nos abre incluso un mundo de posibilidades referente a algo que no habíamos visto o que no nos habíamos de cierta manera dado la posibilidad como de explorar.
Entonces, creo que los puntos de resonancia de nosotros va también en esa empatía, ¿cierto? En la empatía que podemos generar con otro y no queriendo imponer, sino compartir. Y cuando se comparte, se aprende. Entonces, creo que sería una buena manera de encontrar la voz y de identificar nuestros puntos de resonancia, pero juntos. Oye, lo que dices es súper importante y de hecho, pues como para hilar esto también con la pregunta, creo que desde Casa Barullo también buscamos tener una práctica así, bueno, proponemos y las demás personas van a estar alimentando siempre la perspectiva que uno tiene. Y bueno, nos ha pasado en los grupos de escritura que como las personas son tan diversas y tienen como sus estilos de vida diferentes, entonces vienen con conocimientos como tan diferentes, sales lleno de ideas y como con las posibilidades casi que incontables, como innumerables posibilidades de cómo escribir o reescribir el texto que tú quieres. Entonces, pues eso pues también es chévere y pensando como en esta idea de resonancia, esa es como una de las prácticas que nosotros tenemos también para que, que la voz de nosotros como que llegue a otras personas y nosotros como individuos y también como Casa Barullo y cómo recibimos, yo creo que también en el grupo de escritura aprendemos a escuchar a los demás y como a recibir esa carga de experiencias que traen las otras personas para incorporarlos como en nuestro estilo de vida. No sé si Alejandra quiera completar esta respuesta. Sí, también agregado a eso queríamos decir que el formato que nosotros trabajamos es muy importante para lo que nuestra postura ideológica de alguna manera representa, y es esta idea de que el fanzine es un formato accesible para todas las personas que quieran compartir sus ideas, y de esta manera podemos crear resonancias en los espacios donde este fanzine se comparte. Nosotros, como ya lo mencionaba antes, hacemos una feria semestral, pero también estamos tratando de estar en estas ferias que nos interconectan a todos desde la escena artística e editorial, porque allí pues siempre se encuentran muchos puntos de resonancia como lo estamos haciendo en estos momentos. Respecto a la voz de Casa Barullo, con Daniela también decíamos que Casa Barullo no tiene una voz definida precisamente porque son muchas voces las que concluyen acá, y lo que las identifica son como las creencias en las que todas las personas tienen un espacio democrático para hablar, pero no hay una voz clara, sino que son muchas que se van nutriendo en cada feria, en cada encuentro, en cada conversación que sostenemos, y que es muy chévere porque no se quedan en estos espacios artísticos o editoriales o culturales, sino que también empiezan a ser como una especie de estilo de vida, donde nosotras, por ejemplo, en el colectivo, nuestras familias están involucradas en lo que hacemos, nuestras parejas, y es muy interesante porque así sembramos como la semilla de lo que queremos por nuestro proyecto, pero también se va replicando en otras personas que ven, por ejemplo, en el fanzine una posibilidad para compartir lo que quieren, porque nosotras creemos firmemente en que todos podemos ser escritores, todos podemos tener una opinión válida para compartir. Entonces, por eso hacemos tanto énfasis en el formato que utilizamos, que es el fanzine, accesible a todo el mundo y que puede ser compartido y replicado en muchos espacios. Aquí una pregunta que me gustaría dirigir a Ojo de Pez es si ustedes creen que han tenido, o sea, cuál creen que es el impacto que ustedes han tenido como en la escena local, o si ustedes han logrado, digamos, o inscribirse a una escena o crear una escena con el proyecto que ustedes llevan. Bueno, es una pregunta compleja, pero yo creería que no,
pues que sí se ha creado una escena, o por lo que hemos apuntado y creo que se ha construido algo en estos 2 años, es aunque sea desde las facultades de arte en un principio, ¿cierto? Como yo lo estaba mencionando ahora un poco encima, la forma en la que distribuimos la revista es en la Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia, pero últimamente hemos tratado de llegar a otras facultades, entonces hacemos, si nos dan el permiso, pues el evento, o si no, vamos y repartimos la revista a la persona que nos quiera escuchar. Esto ha sido un ejercicio muy importante para nosotros como revista, que se interesa porque precisamente sea de fácil acceso, uso y llevar, ¿cierto? Por eso no hay un interés como económico de por medio. Entonces yo creo que en este nuevo intento de llegar a las facultades, ver quién nos escucha, de universidades como pues la Universidad Nacional, Bellas Artes, creo que también hemos estado en el ITM, y en un principio en las facultades en donde creemos que hay un interés por la escena artística, que son precisamente las facultades de arte, ser escuchados a través del diálogo y la palabra, de decir, esta es la revista que te queremos compartir hoy. Mira, y así creo que hemos creado un poco una escena. Claro que es desde un punto, ¿cierto? Yo creo que eso es importante, tener también como ese público en interés por el que en un principio uno quiere llegar, que de nuevo son jóvenes artistas, y los jóvenes artistas los encontramos pues en la facultad, ¿cierto? Entonces, por ahí le apuntaría yo que ha estado la fuerza en crear como esa escena, y también obviamente para invitarlos a que hagan parte de la revista. Es como por esas dos vistas. No sé si Majo quiere agregar algo. Pues yo solamente quiero decir, también como aportar ahí, que, por ejemplo, nosotros también hacemos colaboraciones con otros colectivos, como para que no sea solamente nosotros, sino que también se junten y podamos tener como diferentes escenas, pues como diferentes personas a las que pueda llegar la revista. Por ejemplo, nosotros hemos participado en eventos que hace Las Discretas, que son un colectivo que hace fiestas. Entonces, ¿cómo se puede juntar la revista como con la fiesta? Entonces, obviamente, la fiesta va a ser un lugar de reunión que en cierto grupo de gente va a tener siempre, y las ferias va a ser otro cierto grupo que va a tener, ¿cierto? Entonces nosotros podemos hacer estas combinaciones, y yo creo que es ahí donde se empieza a hacer como ese colectivo, como esa gente que siempre está. ¿Sí me hago entender? Como, siempre va a estar la revista, como siempre vamos a estar con Las Discretas, entonces como que podemos hacer diálogos como en ese sentido. Eso era lo que quería como aportar un poco. María José, y pues no sé, yo sí quisiera preguntarte cómo, y pues es una pregunta que lógicamente extiendo. O sea, ustedes hablan mucho como del encuentro, claro, ¿no? Como el encuentro con el otro, con el lector, y además le dan la oportunidad, por ejemplo, como de hacer parte, formar parte, y me causaba curiosidad como, pues, o sea, tú mencionas como precisamente colectivos, y un colectivo de una u otra manera siempre tiene unas posturas políticas más, por ejemplo, si es un colectivo solamente de mujeres, por ejemplo, o en general. No sé, lo que quisiera saber es qué tanto, por ejemplo, sienten o creen que influye eso en su producto mismo. Y obviamente es horrible llamarlo producto, pero por ejemplo en sus creaciones o en su obra como colectivo. Sería chévere como que pudiéramos pensarlo o que nos pudieran contar, y después quien se anime. Bueno, algo muy importante de la revista, algo que me parece demasiado importante, es el hecho de que nosotros somos de una universidad pública, ¿cierto? Nosotros abarcamos problemáticas mucho más allá de solamente el arte. Entonces, y algo que es pues algo muy característico del arte colombiano ha sido la misma política que hay en él. Entonces nosotros por la revista tratamos de juntar eso, ¿cierto? Nosotros como nuestras mismas ideologías, que puede ser pues de una universidad pública, donde pues hay muchas más problemáticas las que podemos abarcar, y que mucha gente está mucho más interesada en ese tipo de problemáticas. Entonces la revista ha sido también una forma como de abordarlas. Por ejemplo, lo que puede ser todas estas coyunturas que ha habido, no solo de la pandemia, sino también del año pasado, con todas las marchas, con todo esto, ha sido como una oportunidad perfecta para demostrar que el arte también tiene mucho que ver ahí. O sea, de eso de que el arte no sirve y que es inútil, pues nosotros tratamos como de mostrar que sí puede hacer algo, así sea
alzar la voz, así sea como mostrar un poco de lo que pasa y que puede pasar, ¿cierto? Entonces, ya a partir como del colectivo creo que puede ser como más a partir como de eso, como de ver a ojo de pues como algo pues como un llamado a alzar la voz en ese sentido. Ya si Isa quiere seguir. Sí, sí, yo creo que Majo lo explicó muy bien. Nosotros tenemos un compromiso también político y social. No es de gratis que pues la universidad pública pasan muchas cosas, eso nos afecta como estudiantes, como ciudadanos, como paisas, como estudiantes de arte, y eso la revista siempre lo ha tenido en cuenta. Y el carácter político del arte es algo que también la revista ha tenido en cuenta, por eso precisamente tenemos una versión que fue solo digital, que fue aparte, teniendo en cuenta todo lo que nos afectaba en relación al paro que hubo, ¿cierto? El año pasado. Entonces, yo creo que aún así, de pronto, la revista en lo primero que se muestre o se denuncie no sea el compromiso como político y con el contexto, ahí está. Y creo que porque como estudiantes que de nuestro grupo, ¿cierto? De los que trabajamos en la revista, nos interesa y nos importa. Entonces, creo que sí, creo que eso es muy importante también. Y esta pregunta no sé si la quiera responder como otro grupo, por ejemplo, ETRA, Barullo, Papel Caliente. Hola. Bueno, yo creo que nosotros como artistas, o por lo menos hablando como desde arte plástico, ¿cierto? Siempre nos ha enseñado mucho a involucrarnos con el contexto. Entonces, cuando nosotros tenemos una propuesta colectiva como esta, siempre vamos a tener en cuenta también qué nos afecta, qué hay alrededor de nosotros que de cierta manera está empezando a cambiar. Hay veces las perspectivas como de lo que estamos haciendo. Entonces, por lo menos en ETRA nosotros, desde el colectivo, nosotros movemos mucho por Instagram e intentamos ser muy constantes con las publicaciones, pero esas publicaciones muchas veces se ven afectadas por ese contexto. Digamos, nosotros planeamos como qué vamos a hacer este mes y de un momento a otro pasa cosas como el paro de la de Antioquia. Nosotros también estamos en Medellín, eso no nos toca. Pasa como lo que estábamos viendo ahora, ¿cierto? Con el problema de la policía. Pasa una manifestación en Instagram con una problemática de racismo y nosotros decimos, bueno, nosotros estamos aquí y aquí la gente de cierta manera se está manifestando y está intentando buscar atención de algo que definitivamente la requiere. ¿Cómo vamos a reaccionar? Entonces, nosotros hemos, primero, ¿cierto? Porque hay que tener en cuenta que cuando se trabaja en colectivo, los pensamientos no son los mismos y los ideales tampoco. Entonces, va a haber cosas que unos quieran afrontar, ¿cierto? Y otros no las quieran hablar, porque tenemos que ser muy conscientes que cuando tratamos temas políticos o temas que de cierta manera son espinosos para la sociedad, tenemos que asumir la consecuencia de dar una opinión, porque no todo el mundo la va a recibir bien, no todo el mundo te va de cierta manera a apoyar y hay que estar preparados también para el que no, ¿cierto? Y de cierta manera te ataque. Entonces nosotros hemos querido siempre hablar de este tipo de cosas, pero generando un discurso positivo, siempre positivo, siempre desde una perspectiva o de conciencia o de generar entendimiento de lo que está pasando primero que todo y después hacer una reflexión de qué podemos hacer positivamente referente a esto, ¿cierto? Entonces generamos charlas, por lo menos cuando hubo o tuvimos el problema en redes sociales con la manifestación en Estados Unidos, nosotros dijimos, bueno, es que esto no solamente pasa allá, eso también pasa aquí. Y decidimos investigar un poco sobre esos mismos casos en Colombia y hacer una obra colectiva que sacamos en el Instagram referente a esto, ¿cierto? Y traer a alguien que conoce del tema porque
hay que decirlo, yo soy Alejandra, blanca, mujer, ¿cierto? Y yo muchas veces no puedo tener la misma experiencia de una mujer afro, ¿cierto? Entonces muchas veces yo no solamente le puedo prestar mi voz, sino que dentro de mi conciencia hay veces no está cómo se está sintiendo ese otro referente a esa situación. Entonces hemos buscado mucho, no solamente como por respeto, sino por si queremos o somos de cierta manera un medio que está generando contenido y está informando a la gente, informarla como es, informarla bien. Entonces, en ese sentido nos hemos unido a muchas otras personas que están en esta lucha, que han tenido este conocimiento, que de cierta manera se han entregado mucho a informarse y a ser un poco más activos respecto a estos temas y traerlos, ¿cierto? Traerlos a nuestro colectivo, a nuestros medios y que nos ayuden también a hacer que este mensaje sea bien entregado, porque nada hacemos nosotros con, de cierta manera, apoyar o intentar visibilizar estas cosas si lo hacemos desde un discurso violento o un discurso equivocado que a la final termine confundiendo más al público de lo que ya está. Entonces creo que también parte desde la responsabilidad. Gracias, Alejandra. Aquí como pues, tomando algunas notas de todas sus intervenciones, me pareció como unas preguntas que no es para que las contesten esas dos, sino para que se queden ahí. Y es como que creo que ustedes de una forma muy bien le dieron una vuelta a todas esas preguntas, ¿no? Y como que al principio de qué tan difícil es ser escuchado, como que se tornó en qué tan difícil es escuchar al otro, ¿no? Como, y la otra también, cómo abrir estos espacios de resonancia, pero en nosotros mismos, entre nosotros mismos, frente a la voz del otro. Pero esas preguntas las dejo ahí como para ustedes. Y pues proseguimos con la tercera, que es cómo apoyarnos entre los presentes sin perder la propia voz, aunque pensando bien, creo que ustedes podrían darle otra vuelta a esta pregunta. Bueno, nosotros, los presentes aquí, desde un inicio decidimos de cierta manera primero conocernos, ¿cierto? Generar un diálogo antes de llegar aquí, con la intención no solamente como de conocer ETRA, Ojo de Pez, Casa Barullo, ¿cierto? Y como los colectivos que hay aquí, sino saber quién es Josué, quién es Isabela, quién es María José, quién es Angélica, quiénes son las tres Alejandras que se llaman igual, pero son cosas diferentes, ¿cierto? Entonces creo que parte de ahí, ¿cierto? Cuando yo conozco la otra persona sin de cierta manera una máscara o sin la necesidad de un título externo, sino a Josué como Josué o a Isabela como Isabela, creo que es más fácil, que creo que lo que hemos hablado todo el tiempo, la voz propia de uno a la de otro, ¿cierto? Es mucho más empático el hecho de empezar a generar, como nos dijo Josué, que yo creo que fue una enseñanza que nos dejó Josué en la charla que tuvimos, y es como no generar respuestas cuando de cierta manera nos volvemos una voz resonante. No es solamente darle respuestas, porque es que nosotros no tenemos las respuestas, sino invitar a la gente a que se cuestione, ¿cierto? Que a partir del cuestionamiento y de esa curiosidad por ese cuestionamiento, nosotros podemos empezar a dar una solución a los problemas primero personales y después externos. Porque creo que es importante que tú tengas primero claro tu propia voz, ¿cierto? La identifiques, la explores, la mutes, evoluciones, para poder después estar al lado de otro
y ayudarle, si no la tiene, a encontrarla o compartirla, ¿cierto? Y que suenen iguales, porque digamos, una charla como esta no se va a entender si todos hablamos al tiempo. Pero si yo respeto la palabra del otro, si el otro respeta mi palabra, a lo último vamos a terminar todos en un diálogo que genera ideas, ¿cierto? Que genera unas preguntas que van a terminar en proyectos que pueden generar impacto, que puede volverse algo más grande que nosotros o más grande de lo que empezó aquí, ¿cierto? Y a la final involucrar otras cosas que en este momento no tenemos de pronto conciencia, porque, digamos, yo no sé quién hay detrás de Josué o quién hay detrás de María José, de Isabela, ¿cierto? Que a la final se involucran o que se identifiquen con lo que aquí pueda surgir. De hecho, Alejandra, mira que, Entonces, o sea, sí, como que tiene mucho sentido y además como que nos diriges como muy amablemente como a otra pregunta, o no sé si de pronto como quisieras como igualmente responderla o algo así, es solamente algo que me llama mucho la atención de lo que dices, que sería chévere que también de pronto como que otros colectivos se animaran a responderla, y es cómo cambia el acto de mirar dentro del espacio de divulgación, ¿no? Cómo se propicia la interacción y la participación pues en sus proyectos, digamos a través de nuevos medios o discusiones o etcétera. No sé, supongo que es algo muy importante en el proceso tanto creativo como colectivo, y colectivo también pensándose pues en relación a una comunidad. No sé si de pronto pues es repetitivo o no es tan claro, pero sí quisiera como que nos hablaran un poco de eso, de pronto como, no sé, tercer cine o ETRA. Yo estaba pensando justo hablar después de Alejandra, porque yo siento que una cosa muy importante para apoyarnos, que es como algo que mi experiencia con Papel Caliente y con Casa Barullo, fuera de Tercer Cine y más como Luis Felipe, es ir, leer, escuchar, ver, porque son espacios que necesitan, o sea, pues hablo fuera de la virtualidad, pues que necesitan de nosotros allá comprando Casa Barullo, que es una cosa maravillosa. Entonces también es como de un esfuerzo como más tangible, como más de voy a escucharlos a ellos, voy a leerlos a ellos. Yo siento que es como una forma muy importante, pues como de apoyarnos y apoyar pues a cualquier colectivo. Y como colectivos, pues también, o sea, como lo que decía Josué, poner a alguien en Instagram o recomendarle a alguien algo, pues es lo que va generando como diversos lazos. Entonces mi público puede encontrarse con un producto, como lo hemos estado llamando, pues que le gusta y que al que no hubiera llegado por otros medios. Entonces la recomendación, como esta cosa de que pues todos somos amigos, personas y estudiantes que estamos como enfrentándonos a hacer cosas. Entonces pues sí, como por ese lado quería decir eso. Y perdón, David, es que tu pregunta no la entendí muy bien, pero sí quería responderla. No, pues era más o menos eso. De hecho, como pues la tenía anotada tramposamente, si quieres la puedo volver a leer. Era... sí, por favor. Gracias. ¿Cómo cambia el acto de mirar dentro del espacio de divulgación y cómo se propicia la interacción y la participación? Pues también de pronto es como pensar los medios un poco, ¿no? Como, claro, de pronto Tercer Cine como nosotros piensa a través del medio como social, o sea, como las redes sociales, como es algo que lo permite mucho. Y de pronto los otros, y también teniendo en cuenta la experiencia física, pues no sé si habrán tenido como discusiones, interacciones, como... Es más que todo eso, cómo se integra lo exterior, ¿no? Y también, ¿cuál es pues cómo cambia esto? Pues con la virtualización o en su experiencia como trabajando, suena raro decirlo, pero como en el mundo real. Bueno, yo creo que... Es que Dale. yo siento que pues iba a decir algo como súper específico que me dejó Tercer Cine, pues que me ha dejado pues mi experiencia en Tercer Cine respecto a lo que estaba diciendo David, como que ya conecté la neurona que estaba hablando con la pregunta que me habías hecho y mi inconsciente estaba trabajando, perdón. Y es que nosotros también nos movemos mucho con los memes, como que es un lenguaje o un medio que hemos encontrado para conectar
pues nuestro gusto por el cine con el gusto del cine de muchas otras personas. Entonces ha sido un ejercicio muy, muy chévere pensar de qué me río yo y cómo conecto yo a través del humor con otra persona. Entonces la creación de un meme es de sentarnos y decir, a mí esto no me da risa, a mí esto me da risa. Entonces yo creo que esa ha sido como una forma en la que nosotros hemos buscado despertar interés en el cine, la cultura colombiana por ese lado, y también conectar con todo un lenguaje que ya existe de cine, televisión, cultura pop colombiana, como que también está ahí. Entonces es como también saber tantear como qué me da risa a mí para hacer reír a los otros, qué quiero leer yo para escribir, pues no escribir para los otros, sino pues sí, como entender un poco la reciprocidad y lo que decía también hace un rato de también entendernos como consumidores, que no me gusta esa palabra, pero pues la voy a usar. No, está genial, como muchas gracias por tanto. Y no sé, Daniela, tenía pues algo, creo que habías levantado la mano, sería genial como que nos contaras. Nada, pues era pensando en que es que creo que la pregunta dirige el cauce como a una respuesta y es mediante acciones concretas, como ya uno tiene muchas ideas y uno habla con otras personas, comparte ideologías o de pronto no, pero con todo eso, yo creo que la respuesta como más directa sería mediante la acción, como ya sea colectiva, en conjunto y materializar todas esas ideas. Era como para cerrar con eso. Ok, no sé si alguien más, o pasamos a la siguiente y pues que se relaciona demasiado. No sé si de pronto alguien del SNAO también como que si quisiera introducirla o introducir algo distinto. No sé, Josué, si quieres leer las preguntas que estabas dando en el chat, como las que habían preparado, pero también tengamos en cuenta que nos quedan como 22 minutos para que le demos un poco de dinamismo a la conversación y también nos pensemos como una dinámica aquí con lo que ha pasado para que nosotros dejemos el precedente de lo que aquí hablamos un poco, algo que pueda resumir lo que hicimos acá hoy, o de lo que hablamos. Ok. Pues yo quiero rápidamente responder al tema anterior, antes de cualquier cosa, y es, yo creo que a veces es importante generar espacios de discusión, incluso si uno no sabe qué discusiones se puedan dar, como está pasando, por ejemplo, con el SNAU. Nosotros desde Papel Caliente lo que tratamos de hacer siempre es como juntar gente, como tirarlos a la arena y ver qué pasa ahí. Y muchas veces, pues nosotros hemos podido ser testigos de que surgen coediciones, surgen colaboraciones, surgen otros proyectos, entonces eso es como algo que a veces surge. O sea, solamente generar un espacio e invitar a las personas a ser parte de ese espacio, incluso si uno no está ahí adentro, ya es como un paso importante. Y con respecto a la dinámica, pues las personas de los diferentes proyectos que están acá nos habíamos organizado y habíamos preparado un grupo de 6 preguntas, 5 preguntas que eran como para cada proyecto y una pregunta general. Yo creo que alcanzamos a responder esa pregunta general, como con el tiempo que queda, y de pronto utilizarla a manera de cierre. Yo no sé qué les parezca. De una. Ok, entonces, pues la lanzo a quien la quiera responder. Y la pregunta es, ¿por qué creen que son importantes y aportantes sus proyectos en la escena artística y cultural colombiana? Que de todas formas, perdón, Josué, pues acá pensándola como si me la hicieran a mí, yo creo que igual es importante también pensarse lo macro, como pues decir Colombia es lo macro, al fin y al cabo es lo nacional y es la escena nacional. Pero de pronto podrían aterrizarla o irla pensando como en su experiencia, como cómo afecta al otro y el otro en tanto a contexto. Como no, supongo que no tiene que ser Colombia, solamente lograr o buscar un impacto. No sé si tengan una respuesta. Yo tengo una muy breve y medio anecdótica como todo. Qué pena, es súper rápida.
pero en la casa donde vive Alejandra Montero, mi socia, ellos tienen un centro de mesa, ¿cierto? Y ese centro de mesa hace unos años tenía revistas y algunos libros. Y a la fecha de hoy tiene revistas, libros y fanzines. Y yo creo que eso habla un poco de pronto de lo que tal vez hemos tratado de hacer desde Papel Caliente, y es llevar a públicos cosas que de pronto no tenían acceso antes. Y créanme que no hay nada más divertido que ver señoras y señores de 60 años hablando con fanzineros. Es de verdad una de las mejores experiencias que uno puede tener en la vida, recomendada. Ay, yo también quiero decir, es que me recuerda mucho lo que está diciendo Josué, también otra experiencia muy anecdótica, en la que cuando yo me metí como a este mundo de los fanzines y hacer fanzines, le enseñé a mi papá, que tiene más o menos esa edad que dice Josué, y le fascina, y ahora hace fanzines para toda la familia, y entonces replica esa experiencia y empieza a crear nuevos fanzines y me muestra nuevos formatos a mí de las cosas que hace y que luego le envía como a nuestra familia. Ahí como para cerrar lo anecdótico. Qué bonito, qué bonito. Creo que nosotros tenemos menos anécdotas como Tercer Cine, pero una cosa muy chévere que sucedió pues también a partir de la pandemia es que nosotras todas estudiamos en Bogotá, y pues debido a eso pues volvimos a nuestras casas, en nuestras regiones. Entonces estamos en Palmira, estamos en Bucaramanga, estamos en Pamplona, también pues ahí en Bogotá. Entonces siento que eso es muy importante y algo que aporta como Tercer Cine, que es como algo muy descentralizado en todo sentido, también por las voces que hay ahí y pues porque es cine colombiano, ¿no? El cine colombiano, como no sé, siempre partimos desde la pregunta: mamá, ¿tú qué opinas del cine colombiano? Y mamá, ¿tú qué opinas de esta película? Y así, yo siempre hago eso, que es muy chévere. Y es interesante ver cómo se chocan esas ideas, porque pues claro, todos somos universitarios y pues yo vi una clase de cine colombiano, entonces yo ya tengo un poco de cosas ahí, pero nuestra idea era como sacarlo de ahí, pensarlo en, vea, ¿por qué vamos al cine a ver Dago García? ¿Por qué no fuimos a ver esta otra película? O sea, como todos, no solamente como vamos a analizar esta película, vamos a analizar este director, sino como todos los problemas que también el cine colombiano nos hacía, las preguntas que nos hacía, que nosotros sentíamos no había como un espacio de ese tipo. Tampoco va a ser como a super Adán y Eva, como somos los primeros porque no lo sé, pero sí siento que pues que el parchadero que hicimos, pues ese es como su valor también, como un poco en parchando y en escuchando a los demás. Bueno, yo quería decir como en relación a esta pregunta, pues que también nos la planteamos, porque a mí me parece importante preguntarnos eso, porque siempre hay muchas propuestas, siempre hay muchas cosas. Yo creo que la escena artística en relación desde el cine a la literatura y el arte no está quieta, y se hace necesario cuestionarnos como el por qué estamos aquí, ¿cierto? Para ser más agudos y más concretos como en lo que queremos, en los que buscamos, y que salgan cosas de verdad y no se quede como en la superficie. Yo no creo que sea el caso de ninguno de estos proyectos, pero enunciarlo se hace muy importante. Desde Ojo de Pez, ¿cierto? Yo creo que hay una importancia desde lo que nos proponemos desde la facultad como un proyecto que los estudiantes estamos tratando de sacar adelante, y desde nuestra escena cercana, que son los artistas emergentes paisas, ¿cierto? Porque nosotros nos ubicamos realmente en Medellín, para tener un lugar de encuentro de dudas, ¿cierto? Porque muchas veces los temas que se proponen para la revista son cosas que nos cuestionamos, como
a veces es cómo vamos a sobrevivir como artistas emergentes, qué pasa cuando salimos, o sea, o qué está pasando ahora en Colombia, entonces la cuestión del paro armado, o lo de la pandemia, cómo nos está afectando como artistas, entonces esa fue la última edición. O sea, creo que ese lugar particular, ¿cierto? Que ya lo enuncié, y hacernos todas estas preguntas para dar un entendimiento y tratar de llevarlo a los otros es la importancia de Ojo de Pez como revista y como grupo y como colectivo, que además, claro que cada uno de nosotros ahí ha aprendido muchas cosas. Entonces, eso es como lo que le apostamos y lo que me parece que se hace necesario que haya en Medellín y que lo fortalezcamos y que no es como algo que se está repitiendo, sino que busca otras cosas y tiene unas preocupaciones definidas. Bueno, yo creo que desde ETRA, ¿cierto? Referente a lo que dice Isa de preguntarnos, porque es real, el medio cultural como tal es muy activo, muy extenso. Y cuando habla también Tercer Cine, como yo creo que todos tenemos esa duda si fuimos los primeros, entonces uno normalmente recurre a buscar o a referenciarse, ¿cierto? De quién más está haciendo o intentando de cierta manera generar la misma idea que nosotros. Entonces, por lo menos desde ETRA, nosotros lo que intentamos aportar, más allá del contenido, ¿cierto? Un contenido virtual y como una relación de diálogo con el público. ETRA quiere, de cierta manera, ayudarle al artista joven a proyectarse. Creo que nosotros como artista joven, como dice Isa, nos da a veces mucho pánico el hecho de salir, ¿cierto? Salir a la escena y decimos como, ¿ahora qué vamos a hacer? Y hay que ser honestos. Como artistas plásticos al menos, o por lo menos en mi caso, no nos han preparado desde la universidad para enfrentarnos a lo que es realmente la escena artística. Entonces, ETRA lo que ha hecho es juntar estudiantes y artistas jóvenes que han tenido este mismo temor, pero que de cierta manera se han echado al charco y han cometido errores y han enfrentado el rechazo y también han enfrentado el éxito, ¿cierto? Y ha cogido todas estas experiencias y se las ha acomodado al público. Por lo mismo nosotros proponemos las asesorías, proponemos residencia virtual, pero con esa idea de que desde la experiencia que tenemos nosotros, a fuerza de lidia hacia el medio, ¿cierto? Ya cuando nos tocó salir de la universidad, de esa bolita como la que uno se mete como estudiante, y ya proyectarse como profesional, ETRA le ayuda a esos artistas jóvenes a decirles, bueno, el medio está pidiendo esto es lo que el medio de cierta manera exige. Dentro de lo que el medio exige, esto es lo que nosotros podemos de cierta manera replantear, porque tampoco es acomodarnos al medio ni permitir que el medio nos moldee. Yo creo que es dialogar con él y hacerle propuestas. Como decía Josué, es mucho más interesante cuando tú llegas y hablas y dices, yo no tengo la experiencia, y cuando hablamos de no tener la experiencia no se trata de que no tenemos un recorrido, porque es que nosotros estudiamos 5, 6, 8 años y eso es experiencia. Lo que no tenemos es todavía la validación del medio, pero creo que es importante para nosotros como artistas jóvenes hacer conciencia de que no es absolutamente necesaria para salir y enfrentar. Entonces, creo que eso es lo que nosotros estamos intentando de cierta manera hacer desde el colectivo y como desde el proyecto. Ayudarle a impulsar o ser un trampolín para ese artista joven con un apoyo que no es, no es como desde solamente una institución, sino desde una persona que es igual a él, desde los estudiantes, desde los artistas jóvenes. Entonces entre nosotros generamos, por lo menos nosotros generamos un formato de hoja de vida. Nosotros cogimos la hoja de vida convencional y lo que se supone debe ser una hoja de vida de artista e hicimos un formato, ¿cierto? Entonces son ese tipo de cosas que entre nosotros, por nuestras mismas preocupaciones, empiezan a surgir con ese fin de a lo último cumplir de cierta manera esa expectativa, o entre comillas ese sueño
con el que empezamos a estudiar artes, que es vivir de esto. Hola, Y Angélica, sí, para que intervengas, pero si puede ser como muy breve para que alcancemos a dar como un cierre, porfa, dale. sí, claro, era realmente algo muy breve para complementar lo que dice Alejandra, y es que precisamente entre toda esta proyección, pues para proyectar algo se necesita también saber qué es lo que se va a proyectar, ¿cierto? Y eso se plantea mucho desde las asesorías que se brindan en ETA. Y es precisamente en esas asesorías donde se halla esa voz de la que estábamos hablando en esta charla, donde se le ayuda al estudiante a desenmarañar todo lo que tiene adentro y ver cómo, bueno, listo, con qué puedes resonar, qué es aquello que te puede llegar a brindar esta obra de la cual vas a salir a proyectar. Entonces, sí, pues o sea, era eso para complementar todo lo que nos comparte Alejandra. Gracias. Desde el SNAU, digamos que a partir de una iniciativa que tuvo Majo, que era hacer un diagrama, nos gustaría proponerles a ustedes si pueden dibujar de pronto algo de lo que estamos hablando hoy, es como esa red de resonancia que han creado ustedes, como la escena en la que ustedes se han inscrito, y que lo haga cada grupo para que después con ese material podamos hacer como una especie de trabajo y empezar a pensarnos de pronto unos tejidos más profundos que nos puedan alimentar los proyectos, el proyecto que viene creándose, digamos, para la próxima charla. ¿Qué les parece? Como un esquema o mapa muy... Sí, de todas formas, ese diagrama, pues el diagrama pues yo estaba haciendo un diagrama por cada charla, básicamente. Entonces, si quieren, yo les puedo enviar a ustedes el diagrama que he hecho de esta conversación y ustedes pueden coger las partes que quieran, rayarlo, no sé, como coger por pedacitos, coger por frases. O sea, la idea es que también como que empecemos a crear una especie de red precisamente a través de esas conversaciones y a través de lo que, pues los mapas mentales que cada uno de nosotros pues se hace a través de lo que estamos charlando, que también creo que es importante y también como que da cuenta de las máquinas, de cómo estamos maquinando precisamente pues todas esas reflexiones que están surgiendo y que se están poniendo sobre la mesa. Entonces, pues es una invitación así súper aleatoria y súper chiquita, pero que creo que si unimos pues todas esas diagramitas y todos esos mapas mentales, creo que podemos hacer pues una reflexión final como después de todas estas charlas muchísimo más rica y muchísimo más grande. Alejandra, ¿querías decir algo? No, realmente recordar, ¿cierto? Recordar la propuesta del inicio referente a la invitación que extendemos a todos y que esa reflexión que ahora nos proponen en colectivo también se genere desde esta coyuntura que creo que como artistas jóvenes, como ciudadanos, como personas de por sí que necesitamos de una seguridad y que no la estamos teniendo, pues nos abramos a un diálogo, pero desde un discurso positivo, para no generar más violencia y a la final no terminar convirtiéndonos en lo que nos está matando. Listo, entonces recordemos, durante la semana vamos a estar confirmando la fecha, lo más posible es que sea en esta misma semana la reunión para que cuadremos como una propuesta entre todos. Por ejemplo, cada uno de ustedes puede invitar a un colectivo, amigo, también para que se unan, digamos, a esta conversación, a esta iniciativa, y para que extiendan la voz como un voceo, ¿sí? Como un saloneo. ¿No? Y así quedamos, estaríamos cuadrando, le estaríamos confirmando la fecha y para que porfa caigan, lleguen con ideas y sí, ideas que podamos replicar como a nivel nacional todos los colectivos y que demos cuenta de que realmente aquí nos estamos conociendo y que estamos formando una red y de que los colectivos son una forma de resistencia frente a todo esto. Muchas gracias a todos, en serio. No sé si tienen comentarios, qué les pareció, tenemos 5 minuticos. No, dar las gracias pues como por abrirnos este espacio, por tratar de hacer estos tejidos y estas redes, me parece importante, como que todos estamos trabajando por algo, desde nuestros propios intereses y los de otros, y son cosas que tienen sentido y que están aquí por una razón, entonces pues no, gracias.
y también por permitirnos generar redes entre nosotros. Yo creo que esto no se va a quedar solo en esta charla, sino que vamos a seguir haciendo cosas y creando nuevos espacios y nuevas cosas en general. Digamos que esa charla o ese espacio también se vuelve para nosotros motivación. Creo que todos de aquí salimos motivados a crear, a crear y sobre todo a que sí se puede, ¿cierto? Es como una voz de aliento no solamente para nosotros, sino para todas las personas que en este momento nos ven y han compartido como este espacio. Entonces, es un agradecimiento por tomarse ese rol, ¿cierto? De decirle al artista joven, al artista en general y al artista en trayectoria que somos lo mismo, que juntos podemos ser más, ¿cierto? Y sobre todo lograr grandes impactos. Listo, extendemos la invitación a las personas que nos están viendo. Si quieren de pronto caer a la charla para que nos escriban por interno, también le pueden escribir a los perfiles de los compañeros para que nos hagan llegar la información. Listo, los esperamos. Gracias a todas las personas que nos escuchan hasta este momento. De verdad, muchísimas gracias por el apoyo. Es muy grato sentir que estamos haciendo esto. Sí, gracias. Pues ya. Gracias a todos. Muchas gracias. Gracias. Gracias por asistir. Gracias. Gracias.